No hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. De grado le albergarían, mas ninguno se arriesgaba, que el rey don Alfonso al Cid le tenía grande saña. Antes de la noche a Burgos llegó aquella real carta, con severas prevenciones y fuertemente sellada, que a mi Cid Ruy Díaz nadie le diese posada, y si alguno se la diese, supiera qué le esperaba, que perdería sus bienes y los ojos de la cara, y que además perdería salvación de cuerpo y alma. Gran dolor tenían todos, aquellas gentes cristianas. Se escondían de mi Cid, no osaban decirle nada. El campeador entonces se dirigió a su posada. Así que llegó a la puerta, encontrósela cerrada. Por temor al rey Alfonso, acordaron el cerrarla, tal que si no la rompiesen no se abriría por nada. Los que van con mi Cid, con grandes voces llamaban, mas los que dentro vivían no respondían palabra. Aguijó entonces mi Cid, hasta la puerta llegaba, sacó el pie de la estribera y en la puerta golpeaba, mas no se abría la puerta, que estaba bien cerrada. Muy buenas, gente. Yo soy David, del podcast No Place Like World, y quisiera daros la bienvenida a estos episodios que estoy haciendo desde la ruta de bicicleta del Camino del Destierro del Camino del Cid. Me encuentro en la localidad de Alcubilla de Avellaneda, un pueblecito muy pequeño, y estamos aparcados al lado de la carretera, así que perdonad si se escuchan algunos ruidos de coches pasando y esas cosas. Tampoco es que haya mucho tráfico, pero algún cochecillo que sí que está pasando, ¿vale? Bueno, cochecillos y señoras paseando, que ha habido una que casi se estampa contra la bici, y eso que está colgada la bici en el portabicicletas de la furgo, pero joder, en el último momento ha hecho un quiebro y de repente ha regateado la rueda de la bici. Pero vamos, que sí, que yo pensaba que se daba. En fin, esta segunda etapa partía de Covarrubias, que es donde terminaba la etapa de ayer, y ha terminado en Alcubilla de Avellaneda. La verdad es que ayer ya comenté que había terminado bastante cansado y bastante mal, y no daba ni un duro, sinceramente, por terminar la etapa. Aparte, bueno, pues luego pasé muy mala noche, porque estaba, pues eso del cansancio, lo típico, ¿no? Que estás tan cansado que no duermes bien. Sí que dormí, pero bueno, me desperté en varias ocasiones y esas cosas. Y luego también estuve toda la noche con la sensación de que se me subían los gemelos. No sé si os habrá pasado alguna vez, pero era esto, entre que en la furgo pues tengo que dormir un poquito encogido y que hacía muchísimo frío, pues estaba con la sensación esto de que se me subían los gemelos, y luego a las 6 de la mañana del frío que estaba pasando me he despertado con la sensación también de que se me iba a quedar rígido el cuello y tal, y es que estábamos dentro de la furgo a 2 grados, o sea, porque en ese momento me he levantado corriendo a poner la calefacción. Bueno, no era a las 6, ha sido ya a las 7, a las 6 tenía que haber saltado la calefacción que estaba programada, y la he debido de programar mal y no ha saltado. Entonces, pues eso, sobre las 7 y media me he levantado y he puesto la calefacción porque ya os digo, estábamos a 2 grados, muchísimo frío, ya os digo. Entonces, bueno, pues con este panorama, sinceramente ya desde ayer no tenía nada claro que hoy pudiese terminar la etapa. Así que lo único que se me ha ocurrido hoy es decirle a Esme, mira, espérame en un pueblo que se llama Mamolar, que estaba como a mitad más o menos del camino, y digo, y si consigo llegar allí, pues ya veo lo que hago. Así que, bueno, pues eso es lo que hemos hecho. El comienzo de la ruta, encima, es que hoy he comenzado súper tarde, porque, bueno, precisamente por el frío que hacía, pues cualquiera se levantaba. Estábamos debajo de la sábana, de las sábanas y de la manta, estábamos demasiado a gusto como para levantarnos. Entonces he de admitir que nos hemos levantado demasiado tarde, y eso, pues bueno, pues ya ha hecho que se vaya dilatando. Luego teníamos que llenar el agua, teníamos que vaciar y llenar agua, y encima, bueno, pues se me ha caído un vaso con leche, se ha llenado la furgo de leche.
un sin Dios. Total, que he comenzado entre que lo cansado, lo cansado que había terminado ayer, que no pensaba que fuese a ser capaz de terminar y tal, y todo lo que ha pasado, pues he comenzado lo tarde que he empezado, porque es que he comenzado la ruta pasada la 1 de la tarde. Y nada, pues iba muy cruzado, iba en plan de, que esto no voy a terminar, o sea que total, es que es tontería, es lo típico, os habrá pasado alguna vez, ¿no? Que comienzas una ruta que prácticamente no quieres seguir, ¿no? Y prácticamente la comienzas a desgana. Entonces, bueno, he de decir que eso luego ha sido positivo, porque he comenzado a un ritmo bastante flojo, muy chino-chano, como decíamos en el club ciclista en el que yo estaba hace muchos años. Y eso yo creo que ha sido lo que me ha permitido ir calentando poco a poco y luego terminar, porque sí, os adelanto que he terminado, ¿no? El problema es que esta ruta encima, o esta etapa, no sé deciros si es la más complicada o no, pero sí que era la que más desnivel tiene de las cinco etapas en las que está dividido, ¿no? Entonces eran 56 kilómetros y medio y tenía 890 de desnivel, aunque estos 890 a mí se me han transformado en más de 1000. No sé qué medición estará mal o qué habrá pasado, pero vamos. Sí que es cierto que ha sido mucho rato subiendo, no sé si hay como para acumular 1000 metros, pero bueno, ha habido mucha subida. Además, la mayoría del desnivel de esta etapa estaba concentrado en los 28 primeros kilómetros, desde Covarrubias hasta Mamolar, que por eso es por lo que le he dicho a Esme que me esperase allí, porque ella decía, mira, si es que no voy a ser capaz de terminar. Así que, o bueno, decía, no voy a ser capaz prácticamente de llegar a esos 28 kilómetros. Entonces, pues consideraba que era un buen sitio para colgar la bici, ¿no? Pero bueno, ya os digo que al final he conseguido terminar. El comienzo de la ruta ya era directamente en subida. Al salir de Covarrubias ya comenzaba una subida que tampoco es que fuese muy exagerada, pero pasaba lo mismo que os comentaba ayer, que era el suelo, estaba todo lleno de piedras. Entonces, claro, pues ya no es solamente el desnivel que tienes que salvar, sino que también tienes que ir intentando navegar entre las piedras o ir botando entre ellas, ¿no? Pero bueno, se llegaba hasta un asentamiento, es que yo no sé si eso era un pueblo, yo creo, es que he visto 4 casas directamente, 4 casas y una en la que estaban preparando una barbacoa que yo creo que iban a cocinar un elefante de las llamas que tenían, porque era exagerado. El caso es que, bueno, pues eso, que han sido hasta Retuerta, han sido como 3,5 kilómetros, o no, perdón, desde Retuerta luego había una bajada y comenzaba otra subida de otros 3,5 kilómetros, que era la subida más exigente que había hoy. Que dices, bueno, pues solo eran 3,5 kilómetros, y es cierto que, bueno, que tampoco ha habido tramos, o sea, lo bueno que tenía este tramo de subida de 3,5 kilómetros es que si había una parte con mucho desnivel, había un camino alternativo que rodeaba, entonces hacías más metros, digamos, pero te llevaba al mismo lado de forma bastante más suave, por así decirlo. Entonces, pues eso además estaba señalizado, o sea que lo han tenido en cuenta a la hora de balizar el recorrido. Y después, una vez que se coronaba, pues comenzaba un tramo de bajada, pero vamos a decir falsa bajada, porque en realidad tenías que estar todo el rato dando pedales, por lo mismo que decíamos ayer y que se repetía hoy, ¿no? Y que se ha repetido durante la subida esta de 3,5 kilómetros, que al final estaba todo lleno de piedras. O sea, es que esto era, pues no os voy a decir como en las vías de los trenes, porque en las vías de los trenes no puedes avanzar, pero sí que era ese tipo de piedra, ¿vale? No tan concentrada, pero el caso es que te va deteniendo la bicicleta. Entonces, pues bueno, pues eso ya digo que se hace más pestoso, sobre todo a la hora de avanzar. Lo que pasa es, lo bueno es que eso, como yo estaba convencido de que no iba a terminar la ruta, pues iba con el plato pequeño. Ya sabéis que yo voy en una bicicleta de 26, una bicicleta rígida de 26, que todavía tiene 3 platos, o sea, es antigua, es una bicicleta del 2008, y sigue con los 3 platos que yo considero que son una bendición, sobre todo para momentos o rutas como esta, ¿no? Porque o sea, yo jamás he cogido una bicicleta monoplato, ni tan siquiera una 29,
si hay alguien que me quiera patrocinar para futuras etapas o futuras aventuras, que me lo diga y que me deje una 29, doble a poder ser y con monoplato, y así ya podré comparar, ¿no? Pero hasta ahora yo tengo mi 26 antigua con triple plato y ya os digo que en subidas como esta, pues a mí me viene bastante bien, ¿no? Porque tú pones el plato pequeño, vas subiendo piñones y yo aparte tengo el cassette, tengo un 1236 porque precisamente sé que me cuesta subir, entonces pues bueno, elegí ese cassette. Entonces pues bueno, pues más o menos para subidas como esta, que no son tampoco muy fuertes, pero te están todo el rato las piedras deteniendo, pues bueno, se hace bastante cómodo, ¿no? Entonces pues como digo, ha habido un tramo de falso llano, no falso llano, falsa bajada, que era igual, continuaba con este tipo de firme, y luego llegaba un momento en el que estaba completamente roto el firme porque, bueno, pues según se veía a los lados, alguno de los incendios del año pasado tocó esa zona. Era la zona que iba desde Covarrubias hasta Santo Domingo de Silos. Entonces ya os digo, allí se ve que hubo un incendio el año pasado y se notaba mucha huella, ¿no? de maquinaria pesada. Además estaban los troncos calcinados, estaban cortados y apilados, y pues eso, pues que si aparte de las piedras le sumas todas las huellas ya secas que ha provocado la maquinaria pesada en el barro, pues os podéis imaginar lo mucho que costaba avanzar, ¿no? Y al final ese tramo pues desembocaba en una bajada, ya así una bajada, porque había veces que parecía que arrancaba una bajada y no terminaba de arrancar, pero sí, ya al final ha habido un tramo de una bajada, no ha sido muy larga, pero de estas disfrutonas, ¿no? Que se puede soltar un poquito los frenos y eso, y desembocaba en Santo Domingo de Silos. Allí en Santo Domingo de Silos comenzaba un tramo de carretera de 6,5 kilómetros más o menos, pero que yo creo que la persona que hizo el track en este tramo se salía de lo que es la ruta oficial, porque ahí no he visto ninguna señalización del camino del Cid y bueno, pues ya digo, era carretera, además, ¿no? Entonces, sí que en la ruta esta hay tramos de carretera, porque son inevitables, pero están señalizados también, y en este caso no lo estaba. Entonces, pues bueno, yo creo que era más bien un atajo, porque Esme precisamente sí que ha venido con la furgoneta por otro tramo de carretera, y a lo mejor yo creo que el camino oficial tiraba por ese otro tramo. Aquí era un desvío que he tomado a la izquierda, que comenzaba con una subida bastante inclinada, pero luego suavizaba, y aunque han sido, ya digo, 6,5 kilómetros prácticamente de subida, pero era subida pues del 3-4% con descansillos. Entonces así constantemente, y luego ya los últimos 2 kilómetros hasta Mamolar ha sido ya en bajada. Y al llegar a Mamolar, pues lo que ha pasado es que me veía bien. Es cierto que desde el comienzo de la etapa, desde el momento en el que he empezado a subir hacia el primer pueblo este, he notado que no iba tan cansado como yo esperaba, o que las piernas estaban, por lo menos, respondiendo. Y pues al llegar a Mamolar, antes de llegar, le he mandado a Esme un WhatsApp para que me preparase un mini sándwich para poder comer un poquito. Y pues nada, pues me he parado con ella, he estado ahí un rato tomándome el sándwich, bebiendo agua, porque eso sí que lo he notado hoy. Claro, al tener a Esme en mitad del camino para poder rellenar agua y esas cosas, pues he podido beber muchísimo más que ayer, y lo he notado también, por cierto. Hoy la ruta la he hecho de corto, al igual que ayer hizo un montón de viento, hoy sí que no ha hecho nada de viento prácticamente, en momentos puntuales, pero vamos, un viento que no tenía nada que ver con lo de ayer, ¿no? Entonces, pues ya os digo, he ido con los manguitos bajados, con la equipación de verano, una camiseta interior y sin pernera ni tan siquiera, ni nada. O sea que, entonces, pues bueno, hoy se ha notado bastante más calor que ayer, y al tener también más agua, pues bueno, pues ya os digo que he bebido muchísimo más que ayer, así que pues no he tenido problemas al final de la ruta como me pasó ayer, ¿no? Que sí que se me estaban levantando los gemelos, notaba que querían levantarse, esa sensación que seguro que más de uno habrá tenido en algún momento.
Pero bueno, ya os digo, eso hoy afortunadamente con todo el agua que he bebido no se ha dado. Así que bueno, he decidido seguir desde Mamolar porque me quedaban otros 20, era la mitad, si es que era prácticamente, era el kilómetro 28 y me quedaba hasta el 56. Entonces, aparte que prácticamente ya no se veía que hubiese subidas, ya prácticamente no había, era testimonial, si es que era casi todo tirando a cuesta abajo. Entonces, por lo que le he dicho a él, me digo, yo creo que puedo estar aquí en 1 hora y media, o sea, aquí me refiero a Alcubilla de Avellaneda. Así que bueno, pues el arranque desde Mamolar era por una carretera que luego me ha echado hacia un bosque, o sea, el camino ya me ha echado a la derecha a un bosque, ahí ya sí que estaba todo bien señalizado. Lo que pasa es, bueno, pues que lo curioso es que ibas por un bosque y claro, al principio pues me ha tocado pasar por yo creo que era un cortafuegos. Ahí he tenido que bajarme de la bici porque no es que tuviese mucha inclinación, pero es cierto que, bueno, pues estaba lleno de césped, o sea, en realidad es que no había camino, o sea, te marcaba el itinerario por allí, pero no tenías un camino fijo, ¿no? Luego más adelante pues se veían muchas, ha habido un momento en el que se veían muchas huellas que yo creo que eran de 4x4 porque esas huellas ahí no pintaban nada. Entonces, bueno, pues yo que sé, ya sabemos que a veces hay algunas personas aficionadas al 4x4 que lo de eso de que no se note que hemos estado aquí, pues se lo pasan por el forro, ¿no? Y en este caso, pues pasaba eso. Saliendo ya de este bosque, he llegado a un pueblo que se llamaba Huerta del Rey. Llevaba ya, bueno, decir que cuando he llegado a Mamolar, llevaba 2 horas y 25 en movimiento. La verdad es que no he parado demasiado, ni tan siquiera en Santo Domingo de Silos he parado a hacer fotografías. Entonces, pues bueno, más o menos las 2 horas 25 era lo que debía de llevar. Un poquito más, 2 horas y media, 2 horas 40 como muchísimo, era lo que llevaba desde que había salido, ¿no? Entonces, bueno, como digo, al salir del bosque, llegaba a un pueblo que se llamaba Huerta del Rey. Tanto en el bosque como hasta que llegas al pueblo este, pues las subidas pues no eran tampoco muy fuertes, ¿no? Y desde Huerta del Rey ya comenzaba una pista bien asentada. Ya esto sí que se notaba un poco las pistas que yo siempre, por las que yo siempre he transitado, ¿no? Entonces, pues ahí dices, bueno, ya quedan pocos kilómetros. La verdad es que cuando he llegado hasta ahí, quedaban menos de 20, yo creo que incluso unos 15 o así. Entonces he empezado a ir con más brío, intentando, pues eso, mantenerme por encima de 20. Incluso la verdad es que estaba con el plato grande y llegando pues eso, a 27, 28 por hora. Lo que pasa es que ha habido un momento en el que también entre Huerta del Rey y Quintarraya e Hinojar del Rey, que es otro, o sea, esta pista ha pasado por estos 3 pueblos, pues bueno, en Quintarraya ya me quedaban 10 kilómetros y he decidido, por si acaso, porque empezaba a notar que estaba cansado, y he decidido pararme y tomarme un gel y una barrita. Las barritas que yo llevo la verdad es que son las del Lidl. Sé que las barritas estas de Victory Endurance y todo eso serían mejores o son más nutritivas para este tipo de cosas, pero bueno, tampoco me hace falta una cosa de esas. Con las del Lidl son muchísimo más baratas y te puedes comprar en una caja te vienen 6, ¿no? Entonces, pues bueno, que con esas me valen, ¿no? Aparte que todo esto del tema de la suplementación y tal, a mí pues no me termina de convencer del todo. Me gustaría que alguien me explicase realmente cuando te tomas un Aquarius, un Powerade, cosas de estas, qué diferencia hay entre el Powerade de la marca Powerade o el del Lidl o el del Mercadona, por ejemplo, que tú miras los ingredientes y hay muy poquita diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, me gustaría que alguien nutricionista o alguien que entienda me explicase qué diferencias hay reales, si merece la pena comprarte el Powerade y gastarte a lo mejor por cada botella 1 euro cuando las del Aldi o las del Lidl te las estás comprando por 35 céntimos o 40 céntimos, ¿vale? Y también me gustaría que alguien me explicase los geles, qué diferencias hay entre los de ahora y los de hace 10 años, porque yo hace 10 años, cuando montaba en bicicleta y competía, etcétera, etcétera, sí que tomaba precisamente geles de Victory Endurance y notaba
esa patada a los 10 minutos más o menos de tomarte el gel, notabas que sí, que recobraba fuerza, pero vamos, los 2 geles que me he tomado en estos 2 días, yo no he notado nada. O sea que sí que es cierto que a lo mejor me estaba entrando al final, porque he llegado un poquito más descansado, pues puede ser. Pero vamos, que no lo sé, que es cierto que llevo 2 geles y no he sentido esa patada que yo recuerdo que me daba hace unos años. Será que soy más viejo, yo qué sé. Pero bueno, oye, que si Victory Endurance, Crown o alguna marca de estas me quiere patrocinar, yo estaré encantado de probar sus productos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos hemos quedado en que en Quinta Raya me he tomado un gel y una barrita y ya me quedaban 10 kilómetros. Yo decía, esto está hecho. Y la verdad que me ha pasado lo mismo que me ocurrió ayer, solo que ayer me ocurrió a 15 kilómetros. Los últimos 15 kilómetros fueron un poquito agónicos y hoy han sido los últimos 6 los que me han costado muchísimo, a partir sobre todo de Quintana Raya, del pueblo este, porque en Quintana Raya es que además salías del pueblo y ya tenías una cuesta que es lo mismo que... Bueno, esa sí que se ha puesto, esa tenía desnivel, esa se ha llegado a poner, según el Garmin, a 17%, pero vamos, eso no era un 17%, pero a lo mejor un 14% sí que era. Entonces, pues, me ha costado. Y luego el tema es que esa era de hormigón y lo que seguía era otra subida de tierra y lo mismo, de piedras sueltas y tal. Y con esa ya no he podido. Ahí ya cuando me quedaban 100 y pico metros he dicho, mira, me bajo que ya estoy muy cansado. Y sí, he hecho los últimos 100 metros de esa subida a patita y ya pues cuando quedaban cosa de 3 kilómetros ya comenzaba una bajada y ya pues he llegado al pueblo este, al Cubilla de Avellaneda. Al final pues han salido 3 horas 57 minutos. Han sido 2 minutos más que lo que tardé ayer, con bastantes kilómetros menos han sido. No recuerdo los kilómetros que fueron ayer. Pero bueno, hoy sé que la ruta era un poquito más corta. En movimiento he estado... han sido 3.57 en movimiento y he estado parado, ha sido la ruta en total, han sido 4.46. Así que bueno, pues he estado unos 50 minutos parado, pues entre que me he estado comiendo el sándwich en Mamolar, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues he terminado mejor que ayer, es cierto, pero no sé mañana cómo van a estar las fuerzas. Mañana son 66 kilómetros. Y es menos desnivel que hoy, se queda otra vez más o menos en el desnivel que hice ayer, unos 700 metros, pero son 66 kilómetros. Si ayer terminé mal yo creo que eran 63, y hoy he terminado mal con 57, ya veremos los últimos 10 o 15 kilómetros de mañana a ver cómo se dan. No sé si voy a convencer a Herme de que vuelva a parar en mitad del camino para comer algo, porque la verdad es que eso me ha dado la vida, el hecho de poder parar, comer algo y sobre todo asegurarme de que no voy a tener el problema que tuve el primer día con el tema del agua, eso te da bastante la vida. Así que nada más. Esto ya mañana no tengo apuntados los datos desde dónde parte desde aquí, desde el Cubilla de Avellaneda, y no recuerdo dónde terminaba, pero bueno, ya os contaré si la termino y qué tal la termino, ¿vale? Pues nada, soy David de No Place Like World y os digo adiós.